Muchos se preguntan por qué los grandes videntes occidentales no mencionaron a China en sus profecías. ¿Fue un descuido o un plan deliberado del cielo para centrarnos primero en Rusia, que era el primer gran enemigo, para que a su tiempo nos centráramos en China? Hoy ha llegado el tiempo de enfocarnos en el peligro de China, porque es la gran potencia integralmente atea del mundo y está en plena expansión a través de su economía, su tecnología y sus ejércitos. Y hay una serie de profecías católicas sobre China a las que se les ha prestado poca atención y es hora de hacerlo. En este video te vamos a contar algo que nunca has oído: las profecías católicas sobre el papel de China en el final de los tiempos. Míralo hasta el final porque verás una a una las cosas que las profecías han revelado sobre los planes de China y son impresionantes. La historia de las profecías marianas modernas parece tener un punto ciego deliberado. Si analizamos los grandes mensajes del siglo XIX y XX, como la Salet, Fátima, las visiones de María Julia Jaén y Garabandal, Medjugorje, el foco es casi exclusivamente europeo. En Fátima, Rusia era el gran adversario visible, el rostro del materialismo que amenazaba la cristiandad. Pero luego una fuerza comenzó a gestarse en el Extremo Oriente, sin que los grandes videntes europeos la mencionaran por su nombre. Muchos analistas sugieren que este silencio se debió a que China aún no era un actor relevante en el tablero internacional cuando se dieron estos mensajes. Era una nación agraria, devastada por guerras internas y sin la capacidad de proyectar un poder global como hoy. Y esto plantea una duda inquietante. ¿Es posible que el silencio de las profecías clásicas tuviera un propósito? Quizás el cielo quería que nos centráramos solo en el enemigo de ese preciso momento, Rusia, y nos enfocaríamos en el siguiente actor recién cuando llegara su tiempo. Hoy el panorama ha cambiado drásticamente. Y China es una superpotencia con una capacidad económica, militar y tecnológica que desafía cualquier lógica del siglo pasado. Y el papel de China en una futura guerra mundial parece inevitable según la configuración de los bloques actuales. Y hay varias profecías que dan a China un papel preponderante. En 1948, un año antes que Mao tomara el poder en China, en el convento carmelita de Lipa, Filipinas, la joven novicia Teresita Castillo recibió una serie de apariciones bajo el título de la mediadora de todas las gracias. Entre los mensajes que recibió había uno que resultaba casi absurdo para la geopolítica de aquel entonces. La Virgen le dijo que el sueño de China es invadir el mundo entero. En aquel momento China era una nación devastada por la guerra civil y sumida en una pobreza extrema. Nadie podía imaginar que ese país se convertiría en la amenaza hegemónica que es hoy. Y advirtió que Filipinas sería el trampolín para esta expansión hacia el resto de las naciones. Y que no sería solo una invasión de soldados, sino una infiltración a través del poder del dinero. La Virgen advirtió que el materialismo ateo de China usaría la economía como un arma de destrucción masiva contra los valores cristianos. La reacción de la jerarquía católica fue de un rechazo absoluto. El mensaje fue considerado políticamente peligroso y se llegó al extremo de quemar los diarios de la vidente y obligar a las monjas a guardar silencio bajo amenaza de excomunión. Y a mediados del siglo XX, el alemán Alois Irlmayer describió la Tercera Guerra Mundial. Y su revelación más impactante no se centró en los misiles rusos, sino en lo que él llamó la marea amarilla. Irlmayer vio grandes ejércitos avanzando desde Oriente,
que atravesarían Rusia y llegarían hasta las puertas de Europa con una velocidad sobrehumana. Irmayer describía a estos soldados como una fuerza que no se detendría ante nada, aprovechando que las potencias occidentales estarían ciegas por sus propios conflictos internos. Y habló de un polvo amarillo que caería desde los aviones y que borraría la vida de ciudades enteras en cuestión de segundos. Y en la década de los 80, las apariciones en Peña Blanca, Chile, añadieron una pieza geopolítica que hoy resulta profética. La Virgen advirtió al vidente Miguel Ángel Poblete que la Tercera Guerra Mundial sería un conflicto breve de apenas 200 días. Pero el detalle más impactante es que si Rusia y Estados Unidos intentan llegar a un acuerdo o aliarse para detener el caos, China no lo permitirá. La profecía señala que China será la primera en atacar a Rusia, en ese escenario de traición a los intereses del bloque oriental. La Virgen explicó que el orgullo de los científicos y gobernantes llevaría a la creación de armas que escaparían a su control. Habló de gases luminosos y tecnologías que harían que la humanidad se enfrentara a su propia destrucción. De modo que, mientras el mundo teme un renacimiento de la URSS, la verdadera amenaza, según Peña Blanca, viene de la ruptura entre los gigantes China y Rusia. Pero la invasión que planea China no se limita al despliegue de tropas y misiles, sino que tiene una raíz mucho más profunda. En los mensajes recibidos en Manduria, una aparición italiana desde 1990, poco conocida, se describe la llegada de un poder que robará la herencia cristiana de las naciones. El poder es identificado bajo el símbolo de la estrella del dragón. Esta imagen no solo evoca la bandera nacional china, sino que conecta con la advertencia de la Virgen en Lipa. Y el mensaje de Manduria advierte que este monstruo del comunismo renacido hará enloquecer a las naciones despojándolas de su libertad a cambio de una falsa seguridad económica. Porque China ha entendido que para dominar el mundo debe controlar los recursos básicos y el flujo financiero global. Esta estrella del dragón se presentará como un falso hermano, un socio comercial necesario que termina devorando la identidad espiritual de Occidente. Es una guerra invisible que prepara el terreno para el conflicto físico, debilitando la voluntad de resistencia de los pueblos cristianos. Y las visiones de la beata Elena Hielo, de mitad del siglo XX, también en Italia, completan este panorama. Señaló que Rusia sería el azote inicial que castigaría a las naciones por su alejamiento de Dios. Pero la Virgen advirtió que mientras el mundo se centraba en la amenaza soviética, otra nación terrible se levantaría en Oriente. Esta nación utilizaría armas secretas y tecnologías desconocidas para dominar a los pueblos de una manera nunca vista. Aiello describió un escenario donde este poder oriental aprovecharía el caos dejado por Rusia para una dominación que utilizaría la tecnología para el control sobre la población. Es la evidencia profética de que China es el actor final que entra en escena cuando las potencias occidentales y Rusia ya están agotadas. Y mencionó que su castigo sería tan severo que muchas naciones simplemente desaparecerían del mapa bajo el poder de las nuevas armas. Mientras en los años recientes, las apariciones en Anguera, en Brasil, han proporcionado cientos de mensajes que, leídos hoy, parecen un mapa de la expansión china. La Virgen ha hablado repetidamente sobre una potencia de Oriente que causará una gran destrucción y dolor a la humanidad. Advierte que este dragón avanzará sobre las naciones y no solo con armas de fuego, sino con un sistema de control totalitario que asfixiará la libertad religiosa.
Anguera señala que esta potencia traerá una falsa paz, que esconderá una de las persecuciones más feroces que ha sufrido la Iglesia. Aplicará el modelo de control social mediante la tecnología que ya ha perfeccionado dentro de sus fronteras. Un sistema donde cada movimiento, cada compra y cada palabra de los ciudadanos es monitoreada por el Estado. Y la Virgen advierte que muchas naciones serán engañadas por los beneficios económicos que ofrece el dragón sin darse cuenta de que están entregando su soberanía. La pregunta entonces no es si China tiene un papel en la gran tribulación, en la gran guerra y en el final de los tiempos, sino si el mundo y los católicos en particular lo están advirtiendo. El sueño de China de invadir el mundo no es solo un plan de conquista territorial, sino la instauración de un orden donde Dios no tiene lugar. Y su conquista comenzará por dos estrategias con las que China ya lidera en el mundo. Una es mediante los acuerdos económicos con las naciones, y la otra es por su tecnología. Hoy el dragón ya no está en la sombra, y sus pasos ya son visibles en la economía, en la tecnología y en el movimiento de sus flotas en el Pacífico. Bueno, hasta aquí hemos puesto la pieza que faltaba en el rompecabezas de las profecías y visto cómo convalidan a China con un papel central en la tribulación, la guerra mundial y el final de los tiempos. ¿Y tú crees que China es hoy más peligroso que Rusia para el mundo o que Rusia es más peligroso? Te leo en los comentarios. Y ahora, si te gustó este video, dale un like y compártelo con tus amigos. Y suscríbete al canal así no te pierdes nuestros videos. Y si quieres apoyar las investigaciones del equipo de este canal católico, lo puedes hacer a través de Patreon o desde YouTube. Los links de estos y de nuestras redes sociales están en la descripción del video. Y que Dios te bendiga y te abra los ojos a la realidad tal cual es.